Bueno, buenos días, saludos cordiales. Habla por acá Emiliano Terán Mantovani, sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y también comparto el espacio de hoy con Silvia Adoue. Eh, Ella nos va a presentar un trabajo también sobre perspectivas del militarismo en América Latina. En mi caso, voy a compartir con ustedes algunas menciones del problema del extractivismo y sus vínculos con economías ilícitas también en América Latina. Silvia, un saludo a la audiencia. Si quieres extender un saludo por aquí a la audiencia. Sí, buenos días a todas y a todos. Espero que sea fructífero este encuentro. Gracias, Silvia. Esta es la cátedra número 112 de la Cátedra Libre Marcelo Quirogas. Como siempre, muy agradecidos por la invitación al espacio y un saludo fraterno. Voy a arrancar. Me han propuesto arrancar y que luego Silvia me siga y vamos, digamos, a hacer una mirada en conjunto y un intercambio entre nosotros sobre perspectivas que seguramente encontraremos muy bien articuladas. La presentación que les quiero compartir, voy a compartir pantalla también con una diapositiva para apoyar algunas de las cuestiones que quiero compartirles. O quizás mencionando, subrayando que esta presentación será corta, unas primeras ideas, pero es un énfasis, es un llamado de atención en relación a la expansión de lo que podríamos llamar economías ilícitas y criminales, pero el impacto que está teniendo esto en el extractivismo, un poco el tema que he desarrollado durante años y digamos que desde el análisis del extractivismo he podido, digamos, presenciar una expansión significativa de estas economías ilícitas en el propio extractivismo, ¿no? Esto, a mi juicio, nos está enfrentando, digamos, a nuevos escenarios y, por tanto, a nuevos desafíos políticos, geopolíticos, económicos, territoriales, ambientales y, por tanto, también a nuevos problemas que tenemos que enfrentar, dadas las dimensiones del asunto, del problema, ¿no? Voy a ir directamente con una primera cuestión, quizás de orden global. Quizás nos sirven referentes de este marco global de un proceso que hoy podríamos subrayar en el cual grupos armados irregulares de diverso tipo, sabemos que cuando hablamos de grupos armados irregulares podríamos tener una especie de diversidad de actores amplia, ¿no? Seguramente en otro espacio se podrá problematizar con más detalle qué significa ¿no? Cómo se define realmente la noción de crimen organizado, de economías ilícitas o de actores irregulares, pero planteando esto de un principio podríamos mencionar un informe interesante del 2018 del Atlas de Flujos Ilícitos, en la cual se subraya que cuestiones como las que entendemos como recursos naturales o bienes comunes están siendo la principal fuente de ingresos para este tipo de organizaciones y grupos. Esto digamos que es una tendencia de escala global que es muy determinante porque recuerden que América Latina en la División Internacional del Trabajo ha tenido un rol muy vinculado a la exportación de naturaleza, de recursos naturales, de bienes comunes, ¿no? Como como queramos denominarlo, ¿no? Y estamos ante, inclusive, un impacto importante, significativo de los delitos ambientales e impactos ambientales de estos actores, ¿no? Ya digamos que van dejando de ser solamente tendencias marginales y están apareciendo como actores realmente relevantes, inclusive estructuras de poder realmente relevantes. En el caso de América Latina, para no extenderme mucho, pero sí seguramente podemos tener la pregunta de por qué o cómo ha impactado esto. Podríamos decir en un primer lugar que hemos presenciado un auge, una expansión y un cambio cuantitativo y cualitativo de estas economías ilícitas en la región y nos podríamos preguntar un poco por qué ha pasado esto, ¿no? O cómo, qué causas pueden explicar, ¿no? Podríamos mencionar muy por encima
de dinámicas globales que se han impulsado principalmente después de la Guerra Fría o en el marco también de la globalización, ¿no? De los flujos transnacionales mucho más intensos, en las cuales las redes ilícitas han aprovechado todas estas grandes posibilidades de flujos comerciales y de permeabilidad de las fronteras para expandir sus accionar. El propio efecto del neoliberalismo ha tenido un impacto en relación a las actuaciones del Estado en los territorios o incluso en la sociedad en la medida en que ha retrocedido y ha dejado un campo libre para este tipo de grupos irregulares. Y el campo social también ha sido impactado en la medida inclusive en la cual este tipo de grupos armados irregulares ha tenido una especie de campo de reclutamiento, en cierta manera, para sus organizaciones, ¿no? Y bueno, aquí vemos que se ha expandido también en la región sobre la base, por ejemplo, o aprovechando, por ejemplo, una cuestión que es estructural de América Latina, que tiene que ver con un sector informal muy significativo. Sabemos que inclusive en algunos países puede rondar el 70%, sin de ninguna manera criminalizar el sector informal, porque también hay, digamos, trabajadores que desde economías populares, economías artesanales subsisten, pero es un campo privilegiado de captación de actividad para este tipo de economías ilícitas, ¿no? Y la alta rentabilidad que ha tenido negocios como el de la cocaína y lo dando también con mucha fuerza cuestiones como el oro, que también se han hecho altamente rentables. A lo que hay que sumar, evidentemente, el auge de la corrupción política que ha generado una articulación interesante, importante, de las esferas estatales con este tipo de redes de criminalidad. Un elemento adicional que también tiene que ver con la racionalidad de los commodities y la expansión de las economías ilícitas en el extractivismo, podríamos mencionarla en relación a la minería ilegal de oro, que está teniendo un impacto muy significativo en la región, y también tiene que ver con una expansión muy importante de los precios del oro, principalmente desde la década de los años 80. Vean un poco el comportamiento, junto con otros commodities, ¿no? Podríamos hablar en África del coltán, pero nos podríamos remitir en el caso de América Latina en la relación con el oro y la rentabilidad y la importancia que ha tenido, cosa que inclusive si lo vemos en el marco de la pandemia, podríamos ver y notar que cuando la gran mayoría de los commodities se derrumbaron de su precio, algo que cambió después, meses después, el oro no solo mantenía su alto precio, sino que se mantuvo y siguió aumentando en su momento. Ahora, nosotros podríamos hablar y mencionar que estas economías ilícitas han tenido un cambio cualitativo muy importante en la medida en la que se han sofisticado en su accionar. Estamos hablando incluso de formas de actuación mucho más descentralizadas, mucho más flexibles, complejas. Su sofisticación tiene que ver incluso con sus organizaciones internas e inclusive con una mayor transnacionalización de su actuación. Difícilmente podríamos hablar solamente de economías ilícitas localizadas en un país, y podemos ver en este mapa cómo inclusive las rutas del narcotráfico y las rutas de la extracción ilegal de oro se van articulando realmente, invitándonos a pensarla dentro de cadenas de valor global, ¿no? No solo tiene que ver, digamos, el oro que puede sacarse de la mina de Buenos Aires en el Ecuador o de las diversas minas que se están dando en la Amazonía venezolana. Habría que pensarlas haciendo parte de una cadena de valor que terminan quizás en bancos centrales europeos, con oro lavado, mezclado con oro legal, con oro ilegal, ¿no? Que se termina lavando. Es decir, hay que entender esto en rutas de amplia escala geográfica, sobre la cual tendríamos que hablar de una transnacionalización de las economías criminales, algo que hay que tomar muy en cuenta. Mi presentación es bastante, digamos, panorámica. Podremos seguramente en una siguiente faceta ir a profundidad, pero me interesaría aquí mencionar sobre la base de un esquema en la que faltan muchos más países, pero mencionar en el caso de América Latina la manera en la cual estas economías ilícitas están teniendo incidencia en commodities particulares. Y aquí tenemos, digamos, una especie de cuadro en el cual se mencionan los países
desde mayor incidencia del crimen organizado en el conjunto de la economía nacional e inclusive de sus estados, de mayor a menor nivel de incidencia. Ahí seguramente podríamos decir que, siendo un cuadro analizado para el 2019, habría que actualizar quizás el caso del Ecuador, en que muy aceleradamente ha crecido, se ha expandido las economías ilícitas y criminales en este país, pero pueden ver cómo se han combinado cuestiones que tienen que ver con la extracción de oro, ya se ha dicho, pero también de madera, especies silvestres. Hay un mercado también ilícito de especies protegidas, especies silvestres, de algunos recursos que son más bien presentes como en países como Colombia o como en Venezuela, como el coltán, pero también inclusive, aunque parezca difícil de creer, como el hierro en México, como el petróleo inclusive, entre otras cosas, y la palma africana, que es conocida en casos como Centroamérica y Colombia. Revisando, evidentemente, tendríamos que hacer un paneo que nos permita entender, digamos, cuál está siendo el impacto por países o por bioregiones. También lo podríamos mirar. Lo que sí es una de las cosas, de las pocas cosas que podré mencionar en esta corta primera introducción, antes de darle la palabra a Silvia, sería inclusive ver cómo los componentes de extractivismo ilícitos están siendo absolutamente determinantes en la exportación de un commodity determinado. En algunos países como Venezuela, como Colombia o como el Ecuador, la exportación de oro de estos países es fundamentalmente una exportación que viene de las economías ilícitas. Lo que demuestra además, o lo que nos evidencia, lo que nos permite pensar en la composición de las economías ilícitas en los extractivismos, ¿no? Habría que ver inclusive qué niveles está teniendo en cada país o en cada región en relación a recursos particulares. Y podríamos pensar inclusive su relación con los impactos ambientales, como lo he dicho ahora. Podríamos, por ejemplo, hablar de bioregiones como la Amazonía, y aquí inclusive procesos que se mencionaron en muchos casos de aumento de la deforestación y del avance de las fronteras del extractivismo, en este caso también muy vinculado a los extractivismos ilícitos, que en la Amazonía tuvieron impactos en ampliación de la deforestación, que podríamos vincularla también a un aumento de formas de acaparamiento ilícita y criminal de la tierra y de minería ilegal, que estamos viendo cómo ha aumentado de manera dramática en países como Brasil, en países como Colombia, en países como Venezuela, en países como Perú, Ecuador y también en ciertas medidas en Bolivia, ¿no? Por mencionar ejemplos. Y adicionalmente hay un componente territorial que me parece muy relevante mencionar, porque esto habría que, si pensamos, y voy a ir cerrando con este punto, si pensamos esto en términos económicos, tenemos que pensarlo en términos territoriales. A su derecha pueden ver, por ejemplo, que las dinámicas de la minería ilícita en la Amazonía, y pueden ver, esto es un gráfico de Rice que abarca toda la bioregión, la Panamazonía en su conjunto, no solo vista en términos de lotes mineros formales, sino en puntos mineros informales que están, digamos, o deben ser pensadas en términos de territorialización mucho más amplios. Y en el otro lado podemos ver el caso de cultivos ilícitos y dinámicas que tienen que ver con territorialidades que no se pueden pensar solamente como país. Inclusive para abordar políticas y soluciones se necesitan necesariamente que abordar en términos transfronterizos, transnacionales, internacionales o de cooperación internacional. Voy a cerrar con este punto y lo dejo para una siguiente fase que tiene que ver con, voy a dejar abierto y quizás, no sé si en cierta forma provocar un poco a Silvia con una pregunta que seguramente podría salir, que tiene que ver con el asunto en el cual esta dimensión extraordinaria en la cual las economías ilícitas tienen sobre los extractivismos, difícilmente podemos decir que pasa por ausencia de Estado, o podríamos problematizar si tiene que ver realmente con una ausencia de Estado, porque tales niveles de dimensión, de extracción, no pueden, difícilmente pasen, digamos, invisibles a la vista del Estado. O sea, ¿qué niveles de articulaciones podríamos mencionar ahí? Me parece que Silvia seguramente
en su presentación podrá ir asomando algunos elementos que luego en el intercambio seguramente podamos profundizar. Silvia, adelante, la palabra. Gracias, Emiliano. Bueno, nuevamente salve a todos. Soy profesora de la Universidad Estadual Paulista. Soy también profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernández, del MST de Brasil. Pero nací en Argentina. Voy a concentrarme en las economías ilegales, las Fuerzas Armadas y los extractivismos en la Amazonía. En particular en el área de la Amazonía controlada por el Estado brasileño. Primero decir que economías ilegales, cuando digo economías ilegales, no me estoy refiriendo solamente a aquellas realizadas por organizaciones ilegales, sino también por organizaciones legales que tienen prácticas ilegales. Y que al hablar de extractivismo en la Amazonía, a veces me gustaría no llamar de extractivismo el extractivismo como un sinónimo del despojo y la expoliación, porque los pueblos amazónicos, los pueblos de las tierras bajas del continente, antes de la invasión, practicaban un extractivismo, una economía de función completamente equilibrada con el ambiente, practicando la reciprocidad positiva y la ampliación de la abundancia, es decir, extraían pero restituían con creces para el ambiente aquello que retiraban del ambiente, ¿no? Y hablar de la Amazonía es hablar de toda esa región que se trata de un bioma con suelos precámbricos muy ricos en minerales, los suelos suelen ser arenosos, pero la presencia de una red hidrográfica y por tanto de vegetación ciliar garantiza una camada orgánica que es la que sustenta la abundancia en esa región, ¿no? El avance expoliador sobre la Amazonía fue bien tardío, no ocurrió en la primera fase de la invasión europea, ¿sí? Sino que va a comenzar con un breve ciclo del caucho en las últimas décadas del siglo XIX, que va a afectar lo que hoy llamamos de Amazonía brasileña, ecuatoriana y peruana, ¿no? Y ese breve ciclo va de 1880 a 1910, tiene que ver con la ampliación de la demanda de nuevos insumos, en este caso de caucho, por la segunda revolución industrial en Europa y en Estados Unidos. Pero en realidad, después de ese breve periodo, la Amazonía brasileña va a ser integrada a la producción de commodities de exportación solamente después del golpe militar de 1964. En ese periodo, las Fuerzas Armadas brasileñas ocupan la Amazonia, ¿no? La cuadriculan, la mapean y tiene una presencia muy fuerte en todos los territorios. En 1969 trazan la carretera transamazónica, que es una gran herida en el territorio, que permite así grandes emprendimientos de extracción. En 1970 se crea el Instituto de Colonización y Reforma Agraria, que en ese momento es más de colonización que de reforma agraria, coincidente con la Revolución Verde y la migración del sur-sudeste del Brasil a las tecnologías de
de la Revolución Verde, de la tecnificación del campo, que provoca una concentración de la propiedad de la tierra, y entonces gran parte de la agricultura, la pequeña y mediana agricultura, se reduce, son lanzados muchos sin tierra y se les otorga el uso de áreas, de lotes en la Amazonia, y eso favorece al desplazamiento de una masiva fuerza de trabajo para la Amazonia disponible para los grandes emprendimientos, sobre todo la construcción de infraestructura. En la década del 80, el propio gobierno militar impulsa la minería artesanal en el sur del estado de Pará, en Serra Pelada, para extracción de oro, ¿no? Y es el propio ejército que coordina y disciplina esos mineros artesanales. Y eso va a ser un gran ensayo, a pesar de que desde 1977 los mineros ilegales o furtivos se distribuyeron por toda la Amazonia bajo el ojo autorizador de las Fuerzas Armadas, ¿no? El avance sobre el territorio amazónico se da fundamentalmente, primeramente, a partir de la pecuaria. Siempre avanza la frontera de la pecuaria, que es la que hace el desmonte, ¿no? La Volkswagen, una gran transnacional automotriz, va a invertir en la producción de ganado de corte en la Amazonia, en el periodo del gobierno militar. Bueno, quien realiza el desmonte es la pecuaria, pero después de la pecuaria viene la soja, ¿no? Y viene también la mineración, la minería. Bueno, durante el gobierno militar también se construye la hidroeléctrica de Tucuruí, en Pará, que va a crear condiciones de infraestructura energética para los grandes emprendimientos. Y ahí viene la transición lenta, gradual y segura del gobierno militar al civil, con acuerdos tácitos, pero con cláusulas pétreas. El primer acuerdo es público y es la amnistía con relación tanto a aquellos que lucharon contra el orden dictatorial como por los agentes, se amnistía a los agentes del Estado que cometieron ilegalidades durante la represión. Pero hay una segunda cláusula que no es dicha, que tiene que ver con la permanencia de las Fuerzas Armadas en la Amazonia. No vuela una mosca en la Amazonia sin que las Fuerzas Armadas, las fuerzas del Estado, no lo sepan, no lo monitoren. En 1985, ya con un gobierno civil, la empresa Vale del Río Doce, que surgió como una empresa estatal durante el periodo de gobierno de Getúlio Vargas en 1942, va a extenderse desde el estado de Minas Gerais para el estado de Pará en la Amazonia, y va a empezar a explotar hierro en la Amazonia. Esa empresa fue privatizada durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso en 1997, dentro de una onda de privatizaciones de empresas estatales que venían desde la época de Getúlio Vargas. Y también en 1985 se construye el conocido como tren de la Vale de Río Doce, que pasó a llamarse Vale como empresa privada después, o ferrocarril del acero, que traslada el hierro del Carayás, ¿no?, de esta imagen que vimos, en el sur de Pará, para el puerto de San Luis, en el Atlántico, en el estado de Maranhão. Y
pasa y hiere territorios campesinos, indígenas y afros. Ya durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, los 3 gobiernos y medio del Partido de los Trabajadores, van a desarrollarse proyectos que le llaman de programa de aceleración del crecimiento, que ese es decretado en 2007, y el objetivo es crear una gran infraestructura logística y energética justamente para la exportación de commodities. Como resultado de eso, durante el primer gobierno de Dilma Rousseff se construye la hidroeléctrica de Belo Monte en el estado de Pará, en el río Xingu, afectando tremendamente la población de pescadores y de indígenas, como los Kayapó, en esa región. Fue en realidad el comienzo del fin de la Pax petista, porque ahí fue el primer gran movimiento de los de abajo contra el gobierno neodesarrollista. Y ahí se construye una gran hidroeléctrica. Bueno, en 2013, un diputado también del Partido de los Trabajadores presenta una ley que es aprobada, que es conocida como Esquenta Oro, y que el oro que se extrae se torna legal por la autodeclaración de quien lo vende. Es decir, se confía en la buena fe del minero. Pero es con el gobierno de Jair Messias Bolsonaro cuando la aceleración de la acumulación, sobre todo minera, de la cadena de los minerales para la industria 4.0, que digamos que hay una explosión hacia un gran crecimiento de la explotación de estos insumos, ¿no? En la Amazonia. Y comienza con las milicias incendiarias que provocaron grandes matamientos. ¿Por qué desmonte? Porque la idea era que ese crecimiento no se diera por medio de la modificación de los marcos regulatorios ambientales, etcétera, que protegían los biomas, sino simplemente por la destrucción de los biomas, y entonces el marco regulatorio no tendría ningún sentido que fuera aplicado. El propio Jair Messias Bolsonaro decía que él no ha venido al gobierno para traer algo nuevo, sino para destruir lo que había, para que después otros presentasen un nuevo proyecto. Durante ese periodo, de 2018 a 2020, el robo de tierras, que le llamamos grillaging, aumentó en 274% en la Amazonia. Y el desmonte aumentó en 243%. Se calcula que de 2015 a 2020 se retiraron 200 toneladas de oro ilegal de la Amazonia bajo el control de Brasil. Y hubo un crecimiento de 787% de la minería ilegal en tierras indígenas de 2016 a 2022, con un aumento desde ley Esquenta Oro de 20% de los homicidios en las áreas indígenas con oro. En comienzos de 2022, Bolsonaro decretó el programa de apoyo a la minería artesanal y en pequeña escala para estimularla, y solo durante ese año la minería ilegal creció en 54%. Pero me gustaría después describir cómo funciona esa extracción de oro, sobre todo en la tierra Yanomami, y la participación de grupos ilegales con nombre y apellido, y cómo esa cadena del oro y de la casiterita
muy presente en la Amazonia, va digamos, a pasar de moro para cristiano, digamos, cuando es bautizado, cuando es reconvertido de oro, de mineral ilegal a mineral legal. Y la participación de las instituciones del Estado, de las organizaciones delictivas y también los cruzamientos con otras actividades delictivas, así como la participación del capital financiero y las diferentes empresas como eslabones de esa cadena. Y bueno, y después me gustaría hacer algunos pronósticos para lo que viene. Aprovecho justamente, ¿no? Escuchándote, Silvia, mencionar este proceso, esta evolución hasta la llegada del gobierno de Bolsonaro, algo que podría tratar de vincularlo a un proceso regional, a mencionar un elemento central. Estamos viendo sobre todo vinculado a la tragedia, porque tendríamos que llamarlo que es una tragedia lo que está ocurriendo con el pueblo Yanomami, en territorio Yanomami, que como sabemos comparte territorio brasileño y venezolano. En Venezuela hay entre 14 y 15 mil integrantes del pueblo Yanomami, lo cual es bastante significativo y es un territorio amplio en el que están ocurriendo dinámicas absolutamente, digamos, similares y encadenadas con lo que está pasando en el territorio brasileño y de la cual se habla mucho menos, ¿no? Hemos visto, hemos presenciado una cobertura mediática en cierta forma por país, vinculada justamente a la política de Bolsonaro, pero lamentablemente es un proceso que estamos presenciando en los dos lados, hace parte de la misma dinámica realmente, un poco en línea con lo que presentaba en la primera parte, y tiene que ver exactamente con el desplazamiento territorial, el tema de la minería ilegal, la violencia, violaciones, y tiene que ver además con malaria, enfermedades y hambre por la propia destrucción de las condiciones de vida de muchas de estas comunidades. Sabemos que en el caso de Brasil, una política concreta tuvo o ha tenido un impacto tremendo en este desenlace o en este proceso, que no, digamos que además sabemos que no es reciente, pero fíjense que si lo vemos de la perspectiva de la política quizás más simplista, con las nociones de izquierda y de derecha, la dinámica que se viene dando, es decir, sí tenemos a Brasil en una lógica de asalto a la Amazonía, claramente, en el caso de Venezuela, con un gobierno que en teoría es un gobierno diferente o muy diferente, tenemos un patrón compartido de asalto a la Amazonía en la cual grupos irregulares se expanden en una lamentable articulación por diversas formas de permisividad o de directa participación en los procesos de extracción ilícita y un desamparo y un abandono de los pueblos indígenas en estos territorios por la apetencia, evidentemente, sobre el recurso. A pesar de que por mucho tiempo hemos estado, digamos, dándole un énfasis importante a las nociones de distinción entre izquierda y derecha, evidentemente hay algunas cuestiones que en términos de resultados, lamentablemente han generado patrones similares, patrones iguales, lo cual me parece un elemento para debatir, ¿no? Un elemento para el debate, porque está siendo un resultado también para el caso de Venezuela. Hay un segundo elemento que podríamos mencionar en relación a procesos, digamos, o que vienen además, o que podrían parecer absolutamente contradictorios. Estamos viendo un aumento o un auge de procesos de participación militar en territorio, formas de militarización o formas de economía militar, pero al mismo tiempo aumentan economías ilícitas. Podría parecer bastante extraño, podría parecer algo paradójico, cómo es que aumenta la participación militar, el militarismo y la militarización en los territorios y aumenta simultáneamente el crimen organizado.
Por un lado, podríamos justamente mencionar lo que les comentaba al inicio. Por un lado, digamos, nos interpela sobre nociones de que esto solo se trata de ausencia de Estado, porque lo que estamos viendo es una composición estatal profundamente corrompida, además por poderes que se están haciendo cada vez más determinantes, no solamente en su poderío armamentístico, no solamente en su poderío financiero, que están teniendo una alta capacidad financiera, sino una influencia muy determinante en gobiernos locales, municipales, en los sistemas judiciales, en las cárceles, en los sistemas de seguridad, que están haciendo, que están logrando una imbricación realmente importante que nos pone o nos coloca ante un escenario de hibridación sobre las formas de, vamos a llamarlo así, de gobernanza territorial, bastante turbia en el sentido de que estos componentes ilícitos, criminales, que son muy violentos, terminan siendo la forma de gobierno local, ¿no? Van creando una especie de gobierno local. Y eso nos lleva a un segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la forma en la cual lo que sí se comparte son unos patrones de extracción, un extractivismo que podríamos decir que es mucho más descentralizado que el extractivismo formal. Y bueno, me disculpo con Silvia porque conozco que la acepción de extractivismo en Brasil es muy diferente, muy diferente. Para América Latina tiene más bien esta connotación de este modelo de acumulación centrada y organizada en torno a la extracción masiva de los llamados recursos naturales, por lo cual mantengo un poco este concepto, pero estamos viendo, digamos, una especie de forma más descentralizada de extractivismo y evidentemente la manera en la cual estos se construyen, o ambas como comparten, la militarización por un lado y estas economías ilícitas comparten en realidad que estos patrones conforman una especie de economías de guerra, ¿no? Son realmente economías de guerra, hay que entenderlas como economías de guerra que trascienden cualquier forma de, digamos, de deliberación y disputa democrática, o por lo menos dentro de esos marcos, y lo cual es nos mete en una complejidad tremenda para abordar estos temas, comprenderlos y abordarlos, ¿no? Y cierro, ya por ahí escuché la señal del final de la intervención, pero cierro precisamente mencionando sobre este último punto una reflexión que tiene que ver nuevamente con el asunto territorial. Si pensar estas problemáticas que estamos viendo desde cuestiones, desde lógicas territoriales, y digamos que preocupa en cierta manera un problema que podría estar en cierta forma intensificando las lógicas de las economías de enclave, que realmente tenían más bien, digamos, presencia o más fuerte presencia en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando en teoría estábamos ante estados más frágiles y más débiles, y lo que teníamos era una especie de territorios articulados directamente al mercado internacional sin necesariamente pasar por la composición de la economía nacional, de la república, del Estado, ¿no? En cierta forma independizando territorios para convertirlos en territorios de extracción. Recuerdo un campesino de Michoacán que hablaba de México como una confederación de haciendas. Era un poco una forma provocadora de hablar de estas economías de enclave del siglo XXI, que creo que es otro elemento para la reflexión y para el debate, hablando de nuevos escenarios y nuevas tendencias. Le paso la palabra a Silvia. Silvia. Gracias, Emiliano. Sí, sobre los Yanomami, yo diría, no solo los Yanomami, ¿no? Porque, por ejemplo, esa foto que mostré con un montón de dragas alineadas es del río Madera y que afecta sobre todo al pueblo Mura. Pero los Yanomami, por tener en Brasil demarcado 10 millones de hectáreas, es la tierra indígena demarcada, es decir, reconocida por el Estado mayor de todos los pueblos que están en Brasil, ¿no? Los Yanomami tienen su demarcación recién en 1992 y la extracción de oro y cassiterita comienza en 87 aproximadamente, en gran escala.
y siempre a partir de, claro, mineración ilegal, porque no, la minería no puede practicarse por ley dentro de territorio indígena. En 1992 hubo una masacre de decenas de Yanomamis, ¿no? La llamada masacre de Ashimu. Son 10 millones de hectáreas, 371 comunidades, 5 pueblos, con 5 lenguas diferentes, ¿no? Y con aldeas muy distantes unas de las otras, con un relativo distanciamiento del mundo blanco hasta que ingresa la minería, pero una sofisticadísima diplomacia de los pueblos para compartir territorios y para decidir qué hacer en los territorios. Cosa que tenemos que aprender, ¿no? Todos. Cómo convivir en territorios superpuestos o compartidos. Bueno, ¿cómo ocurre la minería ilegal en ese territorio? Primero decir que en los últimos 2 años se consiguieron $12.300.000 solo con la minería de la extracción de oro, la mayor parte ilegal. Que en el territorio Yanomami la minería ilegal creció en 300% desde 2018. Que se construyó una carretera clandestina de 150 kilómetros en territorio Yanomami, que hay 70 pistas de clandestinas de aterrizaje. Algunas no son clandestinas, eran pistas del servicio de salud indígena que fueron ocupadas por los grupos delictivos. ¿Cómo operan? Porque uno se imagina así, no, es un montón de gente desorganizada que llega y cada uno hace su extracción. No, en general es un emprendedor, en territorio Yanomami hay unos 1.000, ¿no? Por lo menos 1 millar. Tiene el equipamiento, no es barato ese equipamiento, no es cualquiera que puede comprarlo, o que puede comprarlo solo, sin ayuda de otros. Esa persona, eso vale para el río Madeira, contrata unos 20 trabajadores y el tipo de relación de trabajo es de esclavitud por deudas. Muchos son desempleados, por ejemplo, de la zona franca de Manaus. Eso que decía Emiliano, de tener un 50% de la economía informal. En Brasil, en 2016, que teníamos números serios, confiables, 70% de la población trabajadora era informal. 70%. Sin representación, sin registro de su trabajo, sin representación política ni sindical, ¿no? Cada una de esas dragas o equipamientos con 20 trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen que cumplir una meta. Y si esa meta no es cumplida, ellos están amenazados de tormentos y de ejecución. ¿Y quién controla, digamos, la disciplina interna de ese conjunto, de esa gran economía, de esa población inmensa que hay, más de 20.000 personas? Bueno, es un grupo delictivo llamado PCC que amplió su ramo de acción del narcotráfico del sur de Brasil, ¿no? Controlaba el sur-sudeste de Brasil y ya había penetrado en Paraguay, y ahora diversificó los ramos de actividad para hacer la seguridad, la disciplina interna de ese conjunto, de ese complejo
que son los primeros eslabones de la cadena del oro y la casiterita, y que actúa completamente por despojo, ¿no? Pero ese oro, esa casiterita va a ser legalizada allá mismo, en Boavista, que es la capital de Roraima. Hay como una especie de feria con puestitos, con una balanza, en que se compra el oro y se le pone un sello de legalidad. ¿Por qué? Porque la persona que lo lleva y lo vende dice que lo retiró de una zona concesionada, es decir, de un lugar donde se puede retirar oro o casiterita. Solo que en Roraima no hay ninguna concesión de casiterita. Que es para hacer, la casiterita sirve para hacer, para retirar el estaño. De ahí pasa a una refinería, ¿no? Y quien compra y quien opera y puede comercializar y exportar son unas empresas llamadas distribuidoras de valores mobiliarios, que la sigla es DTVN, ¿no? Que están autorizadas a comercializar y supuestamente fiscalizadas por el Banco Central de Brasil. Una de esas empresas está cuestionada, acusada por el Ministerio Público Federal, que se llama Banco Paulista, cuya sede está en la Avenida Paulista, en el centro financiero de San Pablo. Y las figuras que aparecen como cabezas visibles son hacendados del interior paulista, ¿no? Bueno, todo lo que estoy diciendo son datos de 2019-2021, para tener una idea de cómo la cosa funciona aquí en la región. Creo que se me fue el tiempo, ¿no? Porque sigo después. Pero me gustaría hablar un poquito con Emiliano sobre esa cuestión que él levantó de una transformación que parece delinearse en el papel de las Fuerzas Armadas en las actividades económicas. Porque eso va a permitir, y eso ya está ocurriendo en México, ¿no? Con propuestas de López Obrador, y en Venezuela con la posibilidad de comercialización de los minerales por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en el arco del Orinoco. Es decir, ingresos propios de las Fuerzas Armadas más allá del presupuesto nacional. Y entonces un compromiso, un involucramiento en la actividad económica, pero al mismo tiempo la posibilidad de que esas actividades sean consideradas de seguridad nacional y por lo tanto fuera de cualquier control, no digamos social, sino de los órganos de la democracia formal o de ese cascarón vacío que son nuestras dichas repúblicas. Pensando alternativas, soluciones, ¿no? Un poco ante una problemática como esta, no dudo en mencionar que no estamos ante un escenario que se resuelva con recetas, ¿no? Estamos ante un proceso, inclusive tendríamos que verlo como un proceso histórico de relaciones de fuerza, además que está en un marco geopolítico, ¿no? Lo que pasa en los territorios amazónicos y otros territorios de América Latina vinculado también, entre otras cosas, al extractivismo, a la apropiación de recursos naturales, es parte de una disputa internacional que sabemos que además está teniendo variaciones importantes por cuestiones como el cambio climático y por cuestiones como la guerra en Ucrania, que están, ¿no? y la idea de la transición energética, que le están dando dimensiones a este extractivismo más diversas, más amplias, ¿no? En todo caso, en relación a la cuestión de las economías ilícitas, a mi parecer, creo que hay que debatir más esta idea que a veces se vuelve dominante de una lógica punitiva o en cierta forma como de guerra
para responder al problema, ¿no? Es decir, sentimos que en buena medida la respuesta del Estado, la respuesta por lo menos como se presenta como plan, terminan reproduciendo o consolidando economías y en realidad sistemas y regímenes políticos de guerra. Es decir, la guerra se convierte como un elemento organizador de la sociedad. Ahora se está con la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las maras, la guerra contra la minería ilegal, y lo que presenciamos permanentemente es una pérdida de derechos de la sociedad permanentemente, ¿no? Y creo que hay que, a mi juicio, cuestionarse esta visión y tratar de ir un poco a las raíces del problema, sus causas fundamentales, porque si no, yo creo que terminamos finalmente entregándole la sociedad a estas dinámicas de guerra y que terminan realmente haciendo una pesadilla, ¿no? Convirtiendo una pesadilla bueno, podríamos debatir lo que está pasando en El Salvador, con el gobierno de Bukele, ¿no? O si la solución para la Amazonía es militarizar la Amazonía. Esa es una idea que está teniendo cada vez más fuerza, inclusive Petro hablando de una asociación con los militares de los Estados Unidos, lo cual es una cosa bastante, a mi juicio, bastante peligrosa, ¿no? Que difícilmente realmente hable de una solución. Necesitamos seguramente tener una idea de cambio sistémico. La discusión sobre estas formas de protección tiene que ver con un modelo civilizatorio que realmente le hace la guerra a la vida, y tenemos que contraponer un cambio civilizatorio. Es decir, tratar de ir un poco más allá, no solamente basta hablar de políticas de seguridad, sino también tiene que ver con un cambio de modelo, tiene que ver, todo está vinculado, ¿no? Hablando de Petro, su discurso en Naciones Unidas, era interesante vincular exactamente la Amazonía, la guerra y la droga como un problema articulado, no verlo por separado. Otra cuestión que me parece importante para pensar en alternativas tiene que ver precisamente con la incidencia exactamente de que estas políticas que se estén generando desde los estados puedan tener visiones transfronterizas. Por ejemplo, hay preocupación en Venezuela en el que un avance de una política de desplazamiento de mineros en el Brasil termine haciendo que muchos de esos mineros vayan al territorio venezolano, haciendo que la tragedia se desplace, no se elimine en cierta manera. Necesitamos algunos niveles de coordinación para que esto no sea sencillamente un desplazamiento de la tragedia, por mencionar un ejemplo, y visto la transnacionalización del problema. Y por otro lado, pensamos como un elemento prácticamente central es el trabajo en relación a perspectivas comunitarias que puedan tener un abordaje sobre esta situación, porque el tejido social ha estado o se ha venido vulnerando cada vez más, y en cierta medida estas economías de guerra aprovechan esa situación para en cierta forma, cooptar y captar, digamos, integrantes para estas economías. Gente que en muchos casos ven como una posibilidad, un ingreso económico, lo que se obtiene de estas economías, lo cual es complejo, ¿no? Termino mencionando quizás algunos ejemplos adicionales que pueden también dar algunas ideas interesantes para pensar estas nociones o estos debates sobre seguridad que tienen que ver con organizaciones comunitarias en tiempos y contextos violentos, como por ejemplo el caso que conocí en Asprozic, en el Bajo Sinú, en la región Caribe de Colombia, en la cual una zona absolutamente influida por el paramilitarismo logró, con ciertos niveles de organización y estrategias determinadas, lograr expandir unas redes de cooperación con perspectiva agroecológica, en la cual fueron sorteando tanto la formación de economías alternativas como mecanismos para, digamos, evadir y evitar y reconfigurar las relaciones de violencia en el territorio. Pero también sabemos que hay otros formatos de seguridad comunitaria que nos pueden permitir, digamos, algunas reflexiones, como la fogata en Michoacán, las guardias indígenas o las rondas campesinas, así como algunas guardias indígenas que también estamos viendo en Venezuela, que no están armadas, pero se están organizando con mecanismos de defensa del territorio desde la perspectiva autónoma y de autodefensa, siendo que el Estado para estas comunidades está siendo el propio agresor.
también, no solamente las economías ilícitas, sino también el propio Estado está siendo el propio agresor y el propio agente de desplazamiento de las comunidades, agente de la minería en los territorios. Entonces, creo que también es necesario mirar estas experiencias con todas las contradicciones y complejidades que puedan tener, que seguramente las hay, para tratar de tener miradas integradas en la cual las comunidades y las soberanías en los territorios puedan también tener una incidencia en otras maneras de manejar la seguridad en los territorios ante estas amenazas tan complicadas que existen frente a nosotros. Lo que decía Emiliano, ¿no? Nosotros tenemos en muchos casos gobiernos dichos progresistas, pero con el consenso de que es necesario acelerar la extracción, pero compensar con políticas de alivio a la extrema pobreza creada por extrema pobreza provocada por el mismo extractivismo. Entonces, es como tomar más veneno para poder curarnos del veneno, porque si la pobreza es, precisamos, los estados precisan dinero para recursos, para políticas públicas, y para eso tienen que aumentar el extractivismo, entramos en un círculo vicioso. Bueno, todo esto para mí son hipótesis. Está habiendo ya una campaña humanitaria en favor de los Yanomamis, ¿no? Y del desastre, la tragedia Yanomami, y ambiental por parte del gobierno de Frente Democrático Amplísimo en Brasil, ¿no? Y muy estimulada por los medios de comunicación, mostrando a las Fuerzas Armadas así comprometidas con esa campaña humanitaria y ambiental. Y está muy claro que el gobierno quiere un acuerdo con las Fuerzas Armadas. Hubo una serie de escaramuzas en el comienzo del gobierno, y sabemos que hay un acuerdo que no va a ser público, pero que tiene algunas cláusulas probablemente para la permanencia de las Fuerzas Armadas, de la militarización y aún aumento de la militarización en la región. Creo que están también cambiando el perfil público de la minería artesanal y tratando de desvincularlas a la minería artesanal de esas grandes cadenas que la sustentan. Y para eso están mostrando a los mineros artesanales como trabajadores. Creo que va a haber una regularización semejante, es una de las propuestas que puede haber, semejante a la que ocurre en Bolivia, ¿no? Con las cooperativas de mineros artesanales, que son cooperativas de fachada, atrás de las cuales están las grandes cadenas. Lícitas, mejor, es la misma cadena, pero con un segmento flexible, ilícito, y otro segmento que actúa bajo la legalidad. Creo que va a haber un plan del dicho desarrollo sustentable de la Amazonia, con beneficios para su población. Ese va a ser el discurso, con seducción de segmentos y resistencias populares. ¿Por qué digo que hay intención de seducción de segmentos? Porque el IBRAN, que es el Instituto de la minería, de las empresas de minería regular, propone la demarcación de tierras indígenas, pero con derecho a hacer convenios para explotar junto con los indígenas los recursos minerales de las tierras indígenas. Y sabemos que un ciclo de un yacimiento no dura más de 15, 25 años y después la tierra queda destruida. Ya está Lula, ya está diciendo que los recursos del Fondo de la Amazonia y los créditos de carbono, y tal vez un porcentaje de los lucros del extractivismo, sean destinados para la acción de las Fuerzas Armadas en la vigilancia, con un correspondiente estatus de cuestión de seguridad
nacional y por lo tanto sin la adecuada transparencia. Va a haber un foro de países amazónicos y con acuerdos que se proponen para la explotación sustentable. Pero ya vemos que en ese foro va a ser terrible porque por lo que anunció Emiliano, Petro dice que ya que forma parte de la OTAN, vamos a poner al Comando Sur a controlar los incendios de la Amazonia, ¿no? Yo temo que surja una gran campaña multinacional en la región con excusas humanitarias y ambientales, pero para la ultramilitarización de la región y con una disputa gigantesca de las potencias por el control de los insumos de la industria 4.0, que si Colombia está representando intereses más vinculados a los Estados Unidos, tenemos a Venezuela que tiene transferencia de tecnología y la tendrá más de China, por ejemplo, y Brasil está tratando de hacer el medio campo. Bueno, frente a eso, mi mirada es la mirada de los pueblos de la Amazonia, ¿no? ¿Para qué tanto extractivismo? ¿No? No se necesita tanto, ¿no? La vida tiene que estar en el centro, como decía Emiliano, ¿no? Y sí es verdad que la autonomía de los pueblos, ¿no? La lucha por la autonomía de los pueblos en la región, autonomía significa soberanía territorial, pero en un sentido así, de la diplomacia de los pueblos y del ponerse de acuerdo con el territorio, ¿no? Pero para eso es necesario que ellos tengan mecanismos de autodefensa y no políticas públicas de Estado, no ser objeto de políticas públicas, sino ser sujetos de su propio territorio. Y si es verdad que las cosas no se resuelven solo en cada territorio, es necesaria una sincronía de esos pueblos para expulsar a las cadenas extractivas de la región, y es necesario un mundo que todo él cambie la lógica civilizatoria. Los pueblos de la Amazonia practicaban antes de la invasión un extractivismo, una economía de punción, con épocas de una agricultura de bajo impacto, que abandonaban en la medida en que se expandía la abundancia, solo en periodos de escasez, es decir, no esa visión evolucionista de que primero había caza, pesca y recolección de vegetales, y después se llega a una especie de peldaño o de nivel del cual no retrocede, de agricultura de bajo impacto. Eso no es verdad, ¿no? Las formas de equilibrio siempre fueran escogidas como la primera opción por los pueblos de la Amazonia. Con ellos aprendamos. Bueno, gracias Silvia. Creo que hay algunos elementos tanto histórico-estructurales como de coyuntura para la reflexión, ¿no? Que se han planteado aquí con mirada regional. Nos parece importante, digamos, sumarlos a la discusión, sobre todo algunos llamados de alerta que están teniendo impactos tremendos en territorios y comunidades. En caso de pueblos indígenas, están poniendo en severo peligro su subsistencia y, bueno, son además de elementos para la discusión, son llamados, ¿no? Son llamados de alerta para América Latina también. Entonces, los saludamos fraternalmente, yo desde Caracas. Silvia está ¿en qué ciudad, Silvia? En este momento estoy en San Pablo, pero yo normalmente estoy en Araraquara, en el interior del estado. Desde San Pablo, entonces. Fraternal saludo a todos los amigos y amigas de Bolivia y de América Latina. Hasta luego.